Recién un cordial saludo a los lectores del Nuevo Día y a los que se conectan a esta hora a la webcam de www.elnuevodía.com.co. Hoy tenemos a Juliana Hernández, coordinadora del Grupo Territorial para la Agencia Colombiana para la Reintegración. Buenos días, Juliana, y cuéntenos algo acerca, pues muchos ibaguereños no conocemos cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Bueno, buenos días, Antonio, y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando por la página web de El Nuevo Día. La Agencia Colombiana para la Reintegración es una oficina adscrita a la Presidencia de la República, y lo que hacemos nosotros básicamente es generar política de reintegración para el país, pero además ejecutar el proceso de reintegración aquí en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros atendemos a toda la población que se ha desmovilizado voluntariamente, que está certificado como desmovilizado, que hicieron parte de los grupos armados ilegales y son certificados como desmovilizados y que llegan a la vida civil, y los acompañamos para que hagan un ejercicio de civilidad un poco más ameno, más fácil, para que adquieran herramientas, pero adicionalmente para que podamos tener oportunidades para las personas en proceso de reintegración en la civilidad y sea una civilidad sostenible, digamos un ejercicio sostenible. Nosotros atendemos solo mayores de edad, es decir, aquellas personas que salen del conflicto armado ilegal siendo mayores de edad, que son certificadas o por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o por el Comité Operativo de Dejación de Armas del Ministerio de Defensa, y una vez certificados inician el proceso de reintegración con nosotros. ¿Y cómo hace uno pues para saber que esta persona efectivamente sí perteneció al grupo, a algún grupo al margen de la ley? Bueno, en el país existen dos formas de desmovilizarse. En este momento la que está abierta son las desmovilizaciones individuales, pero cuando estamos hablando de procesos de negociación, por ejemplo, como el que hubo hace más de 6 años con las autodefensas, en donde se hizo una negociación y se desmovilizaron colectivamente, eso está a cargo de una oficina de la Presidencia de la República, que es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En ese momento, lo que hace el comandante del bloque, del frente, del grupo, es entregar, hacer todo el proceso de desarme y desmovilización y entregar un listado de las personas que hacen parte del grupo armado ilegal. Por supuesto, están todas las instituciones que saben del tema del conflicto armado en el país y certifican que las personas sí pertenecieron al grupo armado ilegal. Para el caso de las personas que en este momento de la guerrilla, que se están desmovilizando de manera individual desde hace mucho tiempo y hasta el momento todavía existe este canal, lo que hace el Ministerio de Defensa es que tiene un comité, que es el Comité Operativo de Dejación de Armas, CODA, y es un equipo experto en temas de conflicto. Y lo que hace claramente es evaluar el caso y certificar de alguna manera que la persona sí perteneció al grupo armado ilegal. Esto, por supuesto, se hace con temas de información, de la información que trae la persona que hizo parte del grupo, y bueno, todo este tema de seguridad para el país humanitario que se hace en todo el proceso de certificación CODA. Una vez certificados, entran al proceso de reintegración. Pero usted ahorita nos estaba comentando que solamente trabajan con las personas mayores de edad. ¿Qué pasa con esos adolescentes que han sido reclutados y que de alguna forma salen de estos grupos? Bueno, cuando una persona sale de un grupo armado ilegal siendo menor de edad, no lo llamamos desmovilizado, porque definitivamente un reclutamiento a un menor es un delito. Y ya aquí el menor se vuelve una víctima del conflicto armado. Entonces lo llamamos desvinculado, y como todo lo que se maneja en este país respecto a menores es atendido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar coge al menor en un tiempo además muy corto. O sea, si el menor se presenta a la autoridad más cercana, inmediatamente, antes de 24 horas tiene que presentarlo al ICBF, inician todo el proceso pues digamos de restablecimiento de derechos al menor. Una vez el menor cumple la mayoría de edad, tiene la posibilidad de hacer un proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Pero todos los menores de edad en este país son víctimas del conflicto, desvinculados del conflicto, y son tratados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, es importante precisar que cerca del 70% de las personas que se desmovilizan siendo mayores de edad de los grupos armados ilegales fueron reclutados siendo niños, pero su desmovilización se hace luego de los 18 años. Entonces sí es un flagelo que existe en el país,
Sí, por ejemplo, son personas que tuvieron mucho tiempo en la guerra, por ejemplo, que su niñez la tuvieron en la guerra y que es necesario trabajar con ellos muchos aspectos dentro del proceso de reintegración para hacer un ejercicio a la civilidad sostenible. En cuanto a este proceso de reintegración, ¿es lo mismo reintegrar a personas que salen de la guerrilla y del paramilitarismo? Sí, el proceso de reintegración no tiene diferencias entre un desmovilizado guerrillero, exguerrillero o un desmovilizado exparamilitar. El proceso de reintegración es igual para todos. ¿Por qué? Porque el proceso de reintegración es un ejercicio individual. Entonces lo que hacemos es individualmente con la persona en proceso de reintegración empezamos a trabajar lo que nosotros llamamos técnicamente un plan de trabajo, que lo que hace es evaluar 8 dimensiones del ser humano, del individuo como tal. Entonces su dimensión familiar, porque si tú le preguntas a un desmovilizado qué hace que tú estés aquí en la guerra, en la civilidad, te sostengas, hayas salido de la guerra y te sostengas en la civilidad, generalmente es su familia, su ancla. Y digamos otros aspectos necesarios para que ellos puedan desarrollar esas habilidades y competencias que permitan que en el momento en que culminen su proceso de reintegración puedan tener una sostenibilidad en la legalidad. Usted nos habla acerca de esa sostenibilidad, entonces, ¿cuáles son todos esos beneficios que las personas desmovilizadas adquieren ya cuando están dentro del programa de ustedes y pues, no sé, de pronto tengan, pues para poder sobrellevar la vida en la civil nuevamente? Bueno, digamos que nosotros trabajamos en 3 objetivos estratégicos. La agencia tiene 3 objetivos estratégicos. El primero es todo el tema de desarrollo de habilidades y competencias con la persona, con el individuo que se desmoviliza. Entonces ahí lo que hacemos es trabajar 8 dimensiones. Entonces está todo el tema de educación. Ellos se vinculan a la formación académica. Muchos de ellos, recordemos que son personas que son iletrados o que hace mucho rato no están en un ambiente educativo, no terminaron ni su primaria ni su bachillerato, entonces empezamos a vincularlos a la oferta académica que existe en los municipios en el departamento. Eso lo hacemos coordinadamente con las instituciones del municipio y el departamento. Nosotros no abrimos ni colegios para desmovilizados, ni cursos especiales para desmovilizados, porque eso también se trata de la reintegración, que ellos convivan con el resto de todos nosotros y digamos que de alguna manera tengan los mismos derechos que tenemos todos los colombianos. Entonces uno es el tema de la educación, el otro es el tema de salud y es vincularlos al régimen subsidiado en salud, a ellos es su núcleo familiar, porque en todo ese ejercicio de trabajo traemos a sus familias. Luego, otra de las dimensiones es su dimensión familiar, otra de sus dimensiones es su dimensión de seguridad. Recordemos que todos los grupos vulnerables de este país tienen un grado de vulnerabilidad, pero su vulnerabilidad es diferente. Entonces los desplazados tienen una vulnerabilidad, los desmovilizados tienen una vulnerabilidad y una de sus vulnerabilidades es su tema de seguridad porque ellos salieron o se volaron, digámoslo así, de un grupo armado ilegal. Entonces trabajamos todo su ejercicio de seguridad, por supuesto, con otras instituciones. Hay una dimensión muy importante que es su tema productivo, por ejemplo. Entonces, una vez la persona tenga los requisitos básicos, podemos iniciar a hacer todo el tema vocacional, hacer el ejercicio de formación para el trabajo, formarlos para que ellos trabajen. Pueden entrar, por ejemplo, a rutas de empleo y ahí es cuando necesitamos al sector privado y empezamos a decirle al sector privado, mire, existen personas que voluntariamente dejaron las armas, que necesitan una oportunidad, que además están formadas en lo que usted necesita y que como Agencia Colombiana para la Reintegración le vamos a dar un acompañamiento para que él se vincule laboralmente a su empresa. Entonces ahí es cuando llamamos al sector empresarial para que acompañe el proceso de reintegración o por ejemplo en temas de planes de negocio. Entonces algunos de ellos quieren emprender, hacer un plan de negocio, tienen derecho a hacerlo dentro del proceso de reintegración. Y otras dimensiones como la ciudadana y es además saber que como persona que estuvo en la guerra, en el conflicto armado ilegal, en algún grupo armado ilegal, hizo daño al país, hizo daño a la sociedad, eso es necesario hacerlo consciente, pero adicionalmente ser consciente que yo soy un ciudadano, un sujeto activo en esta sociedad y que muy posiblemente con los actos que yo haga en este momento puedo resarcir algo de mi daño ocasionado en algún momento. Entonces hacen servicio social dentro del proceso de reintegración. Y por supuesto, una de las dimensiones que es, digamos que todo el tema transversal que manejamos es el tema personal. Y nosotros tenemos psicólogos y profesionales expertos que manejan todo este tema de los traumas
luego del conflicto, digamos, este tipo de cosas que deja el conflicto armado y además, por ejemplo, cosas como cómo tener una familia cuando nunca la tuve y cómo reencontrarme con mis hijos, cómo ser ahorita, digamos, que el papá de que nunca fui para mis hijos, ese tipo de cosas hay que trabajarlo con personal experto y para eso también tenemos psicólogos que trabajan toda su dimensión familiar. Eso es uno de los puntos que trabajamos en el proceso de reintegración. Sin embargo, es importante que para garantizar que el individuo tenga alguna oportunidad en la sociedad también entienda qué es lo que hacemos. Entonces ahí viene un segundo objetivo y es el tema de corresponsabilidad. De reintegración comunitaria o temas de reconciliación. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a las comunidades y les decimos, mire, hay población desmovilizada, pero adicionalmente es algo que tiene que pasar en el país y que tenemos que aprender todos a reconciliarnos, no necesariamente con el individuo que estuvo en el conflicto armado, sino seguramente con mi hermano, con mi esposo, con mi hijo, con el que tengo. Y entonces en eso estamos trabajando en temas de reconciliación. Y adicionalmente el tema de corresponsabilidad, y es que los externos, el tercer sector, el sector privado en el país apoye el proceso de reintegración. Entonces ya tenemos experiencias muy bonitas, por ejemplo, como Coca-Cola FEMSA, que tiene una embotelladora aquí en Ibagué, y Coca-Cola FEMSA desde el nivel nacional quiso hacer unas intervenciones comunitarias. Entonces aquí, por ejemplo, en Ibagué intervenimos un barrio que se llama Ambicaima. Entonces hicimos todo un proceso de escuela de perdón y reconciliación entre las personas del barrio, apoyamos el barrio para que comunitariamente creciera y adicionalmente los participantes, personas en proceso de reintegración desmovilizados, hicieron una obra social que fue la creación del Salón Comunal del Barrio. Digamos, ese tipo de cosas también lo hacemos para que como sociedad entendamos que hay una necesidad y que muy seguramente si estamos hablando, pues digamos, de una posible desmovilización masiva del grupo de la FARC, pues necesitamos prepararnos como país y como sociedad para poder hacer el ejercicio. Usted me habla de esas empresas pues que se unen a recibir a estas personas o apoyarlos, pero también de pronto se han registrado casos donde la gente como que les hace, digamos, el feo a los desmovilizados y como que quieren apartarlos o digan, no, acá no me los metan porque son personas violentas. ¿Se han registrado muchos casos de estos? Sí, aquí en el Tolima específicamente no hemos registrado ninguno, pero lastimosamente en el país sí se han registrado muchos casos de estos. Una de las barreras más grandes que tiene el proceso de reintegración es la estigmatización de la población desmovilizada. Entendemos como agencia y como funcionarios además que cuando a ti te dicen tienes de vecino un desmovilizado, pues todo el mundo dice, por Dios, o sea, es una persona que hizo parte de la guerra, pero también hay que entender que también es una persona de carne y hueso que necesita, que tiene algunas necesidades como cualquiera de nosotros lo tenemos. Y sí, la estigmatización definitivamente es una de las barreras más grandes que tiene el proceso de reintegración. Pero lo que le estamos diciendo a los empresarios que, por ejemplo, vinculan laboralmente a las personas en proceso de reintegración es el plus que le da la Agencia Colombiana para la Reintegración o el proceso como tal es acompañar a la persona en proceso de reintegración en ese ámbito laboral y acompañar a la empresa para que ellos también conozcan el proceso de reintegración y conozcan el esfuerzo que ha hecho el individuo para estar en el proceso de reintegración. Es importante reconocer también que el proceso de reintegración es clarísimo en exigirle a la persona en proceso de reintegración cumplir unos requisitos para poder tener los beneficios. Digamos, no es un tema de que el que quiso no lo hizo, no, es un tema también de que exigimos a las personas en proceso de reintegración seguir una ruta y concertar juntos un plan de trabajo y un proyecto de vida. De pronto hay algunas personas que conocen casos de guerrilleros o paramilitares. ¿Cómo esas personas pueden ayudar a intervenir pues para que ellos se desmovilicen y para que lleguen a ustedes? Bueno, una persona que en este momento se quiera desmovilizar, el proceso de desarme y desmovilización lo tiene en su momento el Ministerio de Defensa a cargo. Sin embargo, cualquier persona que se quiera desmovilizar lo que tiene que hacer es llegar a la autoridad más cercana, llámese personería, llámese alcaldía, llámese el párroco del pueblo, llámese policía, llámese ejército. Ellos lo que tienen que hacer es directamente direccionar esta persona inmediatamente a la autoridad o al batallón más cercano. Casi todos los batallones del país tienen un grupo de desmovilización, es decir, un grupo de funcionarios que se encargan, colaboradores que se encargan de todo el proceso de desmovilización.
y ellos activan el proceso de desmovilización con el Comité Operativo de Dejación de Armas. Antes de certificar, la persona tiene más o menos 3 meses o 2 meses dentro de unos hogares de paz. Entonces yo llego como como persona, como guerrillero, al batallón, me refieren al grupo de desmovilización, el grupo de desmovilización enseguida hace las investigaciones, traen a su familia si es necesario y los ubican en unos hogares de paz. Mientras se hace todo el tema de certificación, de averiguación de en qué grupo estuvo, digamos todo el tema de seguridad y los temas humanitarios del proceso como tal de una persona que viene del grupo armado ilegal. Y en cuanto a cifras, ¿cómo está el departamento en estos casos? ¿Dónde se presentan de pronto más desmovilizaciones? ¿En el sur del departamento o en el norte o es igual? ¿Cuáles son las cifras? Digamos, en el tema de las desmovilizaciones, pues la Agencia Colombiana para la Reintegración no es la que maneja las cifras del departamento, porque el proceso de desmovilización y de desarme lo tiene directamente el Ministerio de Defensa. Sin embargo, en donde más se incentiva el proceso de desmovilización, por supuesto, es en el sur del departamento, en donde existe un conflicto armado ilegal en este momento. Sin embargo, digamos, para cifras de reintegración, el departamento en este momento está atendiendo 937 personas desmovilizadas, de esas se encuentran activas 499 personas, es decir, personas que en este momento están en la ruta de reintegración, que mensualmente están viéndose con su profesional reintegrador, haciendo todo el tema de su ruta de trabajo, de su plan de trabajo, y personas que culminaron el proceso de reintegración en este momento en el departamento han sido 150. Digamos que a diferencia de otros procesos, el proceso de reintegración tiene un inicio, pero también tiene una finalización. O sea, yo no puedo tener el carácter de desmovilizado toda la vida. Y seguramente el apoyo toda la vida de la institucionalidad. Lo que hace el proceso de reintegración es darle las herramientas y mostrarle a las personas en proceso de reintegración en dónde están, que las acojan, y el proceso de reintegración dura hasta 6 años y medio. Eso depende del individuo, de las características de cada individuo. Entonces, yo entro al proceso de reintegración, pero también tengo un día en el que voy a salir del proceso de reintegración y me culmino como reintegrado. Pero ya dejo de ser desmovilizado, ya dejo de ser una persona en proceso de reintegración, sino que soy un ciudadano más común y corriente, que no me gusta mucho la palabra, pero así lo entendemos, común y corriente de la sociedad. Pero también de pronto se han registrado casos de personas que llegan al programa de desmovilizados y llega el momento en que dicen, no, esto como que no es lo mío y se devuelven para las montañas. Sí, claro, y ha pasado y eso es necesario también decirlo. Sin embargo, en las cifras de reincidencia también estamos, digamos que no son las mejores. Nos gustaría que no existiera reincidencia, pero claramente en cualquier proceso de desarme, desmovilización y reintegración existe reincidencia. Importante saber que somos tajantes y exigentes con el tema de no volver a delinquir. Uno de los compromisos con el país de una persona desmovilizada es justamente no volver a delinquir luego de la desmovilización. Entonces una persona, el beneficio más importante, por ejemplo, que recibe una persona que se me ha pasado, que se desmoviliza, es su beneficio jurídico. La persona que no tiene delitos de lesa humanidad en el momento de su desmovilización entra al proceso de reintegración. Pero, claro, su único delito es haber pertenecido al grupo armado ilegal. Eso tiene conexo unos delitos específicos. Lo que hacen es, digamos que de alguna manera inhibirse, darle el beneficio jurídico a la persona para que pueda estar en libertad, pero el compromiso es no volver a delinquir. Los índices de reincidencia en el proceso de reintegración son de cerca del 30%. A diferencia, por ejemplo, de los índices de reincidencia de los penados, de las personas que pasan por cárcel, que su reincidencia es del 70%. Como nosotros estamos haciendo un buen ejercicio de sensibilización a las personas, digamos que de poderlos vincular a la vida civil de manera sostenible, y es precisamente dándole esas garantías, esas herramientas para que sea un ejercicio mucho más fácil. Bueno, ¿y por qué se están dando estos casos de reincidencia? ¿Qué estaría de pronto fallando dentro de los procesos?
Mira, muchas de las cosas que hemos evaluado, y esto ha sido uno de los aspectos importantísimos de evaluar, hemos llamado a universidades para que evalúen el tema de reincidencia, organizaciones internacionales como para que ellos mismos puedan evaluar el ejercicio de reincidencia de las personas en proceso de reintegración, y es que algunas personas no se adhieren al proceso, por ejemplo. Algunas personas son llamadas de nuevo o son encontradas por el grupo armado ilegal y la alternativa es vincularse o morir. Algunas personas sí definitivamente, como tú lo dijiste, dicen, no, definitivamente lo mío es devolverme al grupo armado ilegal. Pues sí, pues digamos, hay varias variables que ayudan a que esto ocurra. O de pronto también puede ser porque reciben algún tipo de amenazas por medio de la familia, entonces que los obligan a devolverse a los grupos armados. Es posible que por temas de amenazas a sus familias ellos se tengan que devolver al grupo armado ilegal. Sin embargo, son cosas que nosotros tratamos que no ocurran. Existe dentro de la ruta de reintegración un factor importante que es todo el tema de seguridad de las personas en proceso de reintegración y su familia, porque sabemos que su tema de seguridad es bastante delicado. Así que ellos tienen la obligación, digámoslo así, de informar este tipo de cosas al proceso de reintegración directamente a la Agencia Colombiana para la Reintegración, y nosotros activamos enseguida un protocolo de seguridad que tenemos para las personas en proceso de reintegración, y dentro del protocolo están la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, que brinda de alguna manera la protección a las personas en proceso de reintegración. Pero digamos, ese tipo de cosas de seguridad que atenten en contra de su vida o de su familia, tratamos de, mientras nosotros sepamos de la condición y del caso, de trabajarlas inmediatamente con las personas en proceso de reintegración. Usted ya nos ha hablado acerca de los muchachos, de los adolescentes que se reintegran a la vida social. ¿Cómo es el caso en cuanto a las mujeres? ¿También se dan muchos casos de desmovilización del género femenino? Sí, mira, en este momento en el departamento del Tolima, bueno, y esta es la constante en todo el país, estamos atendiendo del 100% de la población al 15.3% son desmovilizadas, son mujeres que hicieron parte del conflicto armado ilegal. Digamos que de alguna manera el ejercicio, por ejemplo, cuando hablamos de reincidencia, las mujeres el índice de reincidencia de las mujeres es menor que las del hombre. Vamos, hay un tema de arraigo con su familia, se hace un trabajo de género dentro del proceso de reintegración, o sea, diferenciamos el tema del género en el ejercicio de reintegración como tal, y trabajamos con ellas seguramente unos aspectos diferentes en todo este tema de la ruta de género condicional. Y me imagino que debe ser muy dura la vida de una mujer dentro de un grupo armado que la de un hombre. De pronto se han dado casos de mujeres que llegan embarazadas a estos procesos. Sí, definitivamente uno en este proceso, yo personalmente llevo 8 años en el proceso de reintegración trabajando para este proceso en el país, y uno encuentra muchas historias de vida muy, muy difíciles dentro de la guerra. En realidad el tema de la guerra es terrible, hay situaciones nefastas al interior de los grupos armados ilegales, y muchas de estas situaciones que ellos presentan y con las que conviven diariamente en el grupo armado ilegal los hacen que ellos de verdad necesiten salir del grupo armado ilegal y tengan otra vida diferente. Muchas cosas, como tú lo decías, ellos hablan de temas de aborto, ellos hablan temas de seguramente violaciones, digamos, ese tipo de cosas que les pasan a las mujeres en la guerra también son importantes referenciarlas dentro del ejercicio de reintegración, y por eso lo que nosotros hacemos es hacer rutas especiales de género. De pronto también se han registrado casos de personas desmovilizadas que de pronto por la guerra pues no tengan, digamos, brazos o piernas. ¿Cómo se trabaja con esas personas? También tenemos, digamos, dentro del ejercicio de rutas condicionales nuestra está todo el tema de género, está todo el tema de discapacidad, y trabajamos el tema de discapacidad con la oferta pública. Recordemos que ya en el POS existe todo este tema para tratamiento de discapacidad, lo mismo, por ejemplo, para consumo de SPA, de sustancias psicoactivas, que también se da.
y trabajamos toda esta ruta condicional de sustancias psicoactivas, como también las rutas especiales para trastornos mentales de las personas en proceso de reintegración. Recordemos que ellos viven bastante cosas en la guerra y que esto queda y que quedan secuelas Sí, en las respecto a eso, personas. pues nos dice que tienen también trabajos con psicólogos y psiquiatras porque la guerra debe dejar secuelas en la mente muy grandes. Sí, así es. Nosotros tenemos en este momento una ruta, de hecho en todos los grupos territoriales, porque así como existe un grupo territorial aquí en Ibagué que atiende todo el departamento del Tolima, en cada departamento hay grupos o existe grupos territoriales que los atienden. Tenemos un profesional reintegrador que se encarga de todo el tema clínico, digámoslo así, que nosotros le decimos clínico, a las personas que tienen traumas post-conflicto, ¿no? Y él lo que hace, además de remitirle una ruta especial, además dentro del post, es hacer de alguna manera un acompañamiento a las personas que tienen este tipo de condiciones. Regresando al tema de la mujer en en la guerra, en la violencia, ¿qué pasa con aquellas mujeres que vienen embarazadas de algún grupo? Cuando están con ustedes, ¿qué pasa con esos bebés cuando nacen? ¿Los llevan a algún centro o ellos permanecen con con las mamás? No, definitivamente ellos permanecen. Cuando las personas son certificadas como desmovilizados, ellos, claro, ya tienen la libertad y tienen la posibilidad de decir a dónde se quieren ir. Generalmente las personas desmovilizadas buscan a sus familias. Y lo que hacen es llegar a los municipios de donde son oriundos, por ejemplo, o llegar a municipios o departamentos en donde ellos creen sentirse seguros. Ellos claramente se vienen con toda su familia, tienen la posibilidad además de decir a dónde se quieren ir. Cuando llegan a los municipios, llegan por supuesto a buscar sus casas, a tener su familia unida y todo esto. Ellos mantienen, como cualquiera de nosotros, un tema familiar normal, común y corriente. Así que las personas que vienen embarazaditas o las esposas de los desmovilizados que también vienen embarazadas, pues ellas no tienen ningún inconveniente y lo que hacemos es claramente vincularlas de una vez al sistema de seguridad en régimen subsidiado para que sean atendidas en todo el tema de su maternidad. Colombia lleva 2 años trabajando en los diálogos de paz. ¿Cómo se está preparando la Agencia Colombiana para la Reintegración para recibir pues a todos estos guerrilleros que puedan empezar a desmovilizarse? Mira, nosotros como proceso de reintegración llevamos 11 años en el país, casi ya 11 años. Y las mejoras que ha tenido el proceso de reintegración son sustanciales. Iniciamos como un programa muy pequeño del Ministerio del Interior y de Justicia en ese momento, que era el programa para la reincorporación a la vida civil. Eso fue como en el 2005, 2006. Luego nos dimos cuenta de la necesidad de hacer un ejercicio, digámoslo así, un poco más amplio, que no sea un ejercicio de reinserción, sino de reincorporación, y creamos la Alta Consejería para la Reintegración. En ese momento ampliamos, por ejemplo, el número, los años en los que una persona podía estar dentro del proceso de reintegración, y ahora somos Agencia Colombiana para la Reintegración, lo que le da un estatus administrativo y jurídico y financiero autónomo a la Agencia Colombiana para la Reintegración. Digamos, eso es uno de los puntos en los que nos fortalecimos como institución. Pero como proceso de reintegración, digamos, hablando un poco más específico en temas misionales, somos un proceso de reintegración tipo exportación. Nosotros desde hace más de 5 o 6 años hacemos unas giras internacionales con países en donde han tenido procesos de desarme, desmovilización y reintegración, así como Colombia. Entonces hacemos acompañamientos técnicos a países, pero adicionalmente trayéndonos información de países que han pasado también por estos temas de violencia en este proceso de reintegración. Entonces tenemos experiencias en Congo, tenemos experiencias como la de El Salvador, tenemos experiencias en otros países, Filipinas, por ejemplo, en donde hemos conocido el proceso de reintegración, pero también en donde se reconocen muchas cosas importantes del proceso de reintegración, y ahí es cuando digo que nos hemos
materializado más misionalmente. Nosotros sabemos que con el proceso de reintegración que tenemos en este momento, que está enfocado en darle esas competencias y esas habilidades a las personas en proceso de reintegración, garantizamos de alguna manera la no repetición de los hechos violentos en el país. Y adicionalmente, el ejercicio de reintegración comunitaria, que es entender como colombianos que esto es necesario, que definitivamente no existe otra salida. Digamos que como colombiana y no seguramente como funcionaria, a mí me causa mucha curiosidad cuando la gente dice es que son guerrilleros y a los guerrilleros hay que matarlos. Y es que yo diría, son colombianos como cualquiera de nosotros, hijos de colombianos, y que hay 10.000 circunstancias que hicieron que esta persona estuviera en la guerra. De pronto se presentan muchos casos de personas que, pues, que estigmatizan, no quieren la violencia, pero están generando violencia a esas personas. Exactamente. Sí, digamos que decir no quiero la violencia, quiero la paz de mi país, pero tampoco aceptar que existen diferentes poblaciones en este país, pues es muy difícil hacerlo de esa manera. Así que las personas que están en este momento en los grupos armados ilegales son colombianos como todos nosotros, que tuvieron seguramente muy malas decisiones, y fueron decisiones autónomas, y que algunos de ellos ni siquiera fue una decisión autónoma, que fueron reclutados siendo menores de edad, que estuvieron en partes de nuestro país en donde la geografía es totalmente difícil, en donde también seguramente el tema de la institucionalidad ni existe, y en donde tú no conoces sino al guerrillero pasando al frente de tu finca. Entonces, digamos, sí, también hay muchas condiciones que hacen que las personas estén involucradas en el grupo armado ilegal, pero también tiene que existir un país y unos colombianos que también, digamos, que decidamos y que tengamos la posibilidad de darle la oportunidad al otro a estar en la civilidad. Sentimos que con las herramientas y con el trabajo interinstitucional que nosotros hacemos, porque claramente el proceso no se hace solo con la Agencia Colombiana para la Reintegración, sino que finalmente lo hacemos, por ejemplo, con los gobiernos locales, municipales y departamentales, que vinculan en su política pública el tema de reintegración y apoyar el proceso de reintegración, por ejemplo, con el tercer sector, por ejemplo, con la iglesia, que también apoya el proceso de reintegración, y las diferentes instituciones religiosas, con el tema del el sector privado, y sensibilizando a cada uno de los colombianos. Creemos que esto puede ser un ambiente propicio para que esto definitivamente como proceso de reintegración se dé. Digamos que nosotros como proceso de reintegración lo que tenemos que garantizar es que los hechos violentos no se vuelvan a repetir, al menos con los mismos actores que hicieron parte del conflicto, pero que a ese actor que hizo parte del conflicto yo debo darle las herramientas necesarias para que él tenga una legalidad sostenible. Ya hemos hablado de pronto de personas como de común, ciudadanos, pero entonces el sur del departamento del Tolima es altamente poblado por población indígena. ¿Cómo es la situación de estas personas? Tenemos personas desmovilizadas, indígenas, y para ellos también hay unos procesos, digamos que especiales. Aquí en el departamento del Tolima no están identificados, o sea, no hay personas de pueblos indígenas desmovilizados, pero por ejemplo tenemos una experiencia muy bonita, muy cercana en Ortega Cauca. Entonces en Ortega Cauca hay un grupo de desmovilizados bastante grande que se desmovilizaron, que son parte de una comunidad indígena, pero hicieron proceso de desmovilización y que en este momento siguen, una vez se desmovilizaron, siguen en Ortega, hicieron junto con la agencia y otras instituciones, porque ya se vinculó muchas instituciones, todo un ejercicio de reconciliación con la comunidad. Entonces también tiene que ser un enfoque diferenciado, porque nuestro país tiene bastante comunidad indígena en todas partes, entonces también tiene que haber un enfoque diferenciado para el tema de indígenas. Llevando un poquito más a la parte personal, en el caso suyo como coordinadora, ¿qué es lo más difícil de este trabajo? Yo creo que lo más difícil es escuchar diariamente las historias de vida de las personas en proceso de reintegración. Todos los días nosotros escuchamos historias diferentes del conflicto y necesidades bastante grandes de la población desmovilizada. Digamos, ellos todos tienen un mundo diferente, como así cualquiera de nosotros lo tenemos, pero sus necesidades son bastante grandes y las puertas que se les cierran en la cara son muchas. Entonces, eso es bastante complicado y es muy difícil, por ejemplo, escucharles las historias que traen
de la guerra, lo que les pasó, sus historias de vida, pero también muy conmovedor escuchar que aunque haya pasado este tipo de cosas, existe la posibilidad de cerrar el libro y abrir uno nuevo y decir, ok, estoy en la civilidad y hay que hacer algo por esto. Eso es importante. Pero también es muy difícil escuchar sectores o personas, digámoslo así, que dicen definitivamente no hay posibilidad de que la gente cambie. Entonces eso también es complejo. De pronto ha llegado el momento en que, escuchando una de estas historias, pues le dé por llorar o algo, pues de pronto algo de sentimiento suyo con esta persona, escuchando estas historias de vida. Sí, claramente. Además le preguntas a la más llorona de todas, claramente yo, digamos que personalmente me ocurre, es muy complejo cuando uno los escucha y ellos además sueltan el llanto. Yo no soy psicóloga, además, entonces digamos ese tipo de trabajo no lo hago yo, pero sí me ha tocado muchas historias de vida muy difíciles y como persona y como colombiano uno se toca bastante. Yo adoro y amo mi país. Yo como colombiana siento que no hay mejor país en el mundo que Colombia y que gracias a Dios sí tengo la fortuna de trabajar para mi país, que puedo decirle a mi hijo que estoy contribuyendo de alguna manera a trabajar por la paz de mi país para que las personas que estuvieron en la guerra puedan tener un proceso de reintegración estable y no tengamos más personas en los grupos armados ilegales. Yo tengo más de 30 años y desde que nací seguramente no ha existido paz en este país y espero que algún día mi hijo sí le toque un país mucho mejor. Así que sí, todas estas historias son conmovedoras, terribles, uno piensa en sus hijos, en sus familias y uno se pone en los zapatos del otro y definitivamente el asunto es muy complicado. Entonces aprovechemos ese espacio para de pronto las personas que nos están viendo a esta hora en www.elnuevodia.com.co, enviarles un mensaje de la Agencia Colombiana, de la oficina, pues para que se desmovilicen. Bueno, la Agencia Colombiana para la Reintegración quiere invitar a todos los colombianos a que hagamos parte del proceso de reintegración como ciudadanos. Seguramente como empresarios, seguramente como amas de casa, seguramente como funcionarios, para que podamos apoyar el proceso de reintegración, que eso implica no solo apoyar a una persona que dejó las armas y tiene su voluntad de paz en este momento, sino también poder como colombianos entender que el conflicto armado es latente, pero que tenemos una salida para eso. Y que la salida es definitivamente que todos apoyemos el conflicto. Los invitamos adicionalmente, el 10 de diciembre vamos a tener un evento muy bonito que también va a estar el Nuevo Día con nosotros y es la Copa Alma de la Reconciliación y es un ejercicio que queremos hacer con grupos deportivos de fútbol de mujeres de aquí del Tolima que se inscribieron y van a tener una copa de reconciliación, pero más allá del ejercicio del fútbol, que es como la herramienta que tenemos, es entender que venimos de diferentes sectores porque van a estar víctimas, van a haber equipos de fútbol de desmovilizadas, van a ser equipos de fútbol de víctimas, el equipo de fútbol del Nuevo Día, el equipo de fútbol de algunas universidades, chicas de universidad, pero entender todos y todas que es posible hacer un ejercicio de reconciliación en el país, no solo con una persona que hizo parte de un grupo armado ilegal, sino seguramente con mi vecino, sino seguramente con mi mamá, seguramente ese tipo de cosas que hace que exista la violencia todavía. Y el 10 de diciembre tendremos la gran final de la Copa. Vamos a hacer un cierre bastante simbólico para el tema de reconciliación. Pues ahí estaremos pendientes de esta interesante Copa que reúne pues estos equipos de femeninos. Y hasta esta hora estuvimos acá con Juliana Hernández, coordinadora del Grupo Territorial de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Muchísimas gracias por atender pues este llamado, esta invitación de la webcam del Nuevo Día. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos que nos estemos comunicando. Cualquier información del proceso de reintegración, www.reintegracion.gov.co. Y aquí en el departamento del Tolima tenemos la oficina nuestra en Cádiz, en la carrera cuarta D, número 3335, aquí en Ibagué.
Bueno, muchísimas gracias a todos los cibernautas que se conectaron a esta hora en la webcam de www.elnuevodia.com.co y hasta una próxima webcam.